En este episodio platicamos sobre mitos y realidades del lenguaje inclusivo. Al momento de usar nuestra lengua, ¿dignificamos o invisibilizamos? ¿El lenguaje inclusivo está arruinando el español? ¿Para qué sirve? Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en nuestro episodio número 15, esperando que se encuentren muy bien. Hola, Geo, ¿cómo estás? Hola, Susi, muy bien, muchísimas gracias. Hola a todos. Este episodio está dedicado a un gran amigo que solicitó este tema, a José Guadalupe. Muchas gracias por tu petición. Guada, con mucho cariño lo preparamos para ti y para todos los interesados en esta temática tan controversial que está sacudiendo al machismo, al heterosexismo, que apoya al feminismo, que incluye a las personas que no se sienten identificadas con lo masculino o femenino y en general busca incluir a la diversidad. Los mitos de este episodio son: mito número 1. El lenguaje inclusivo solo se utiliza para visibilizar a mujeres y población LGBTIQ. Mito número 2. El lenguaje inclusivo es una moda. Mito número 3. El lenguaje inclusivo arruina al español. Mito número 4. El sistema braille y la lengua de señas son lenguaje inclusivo. Actualmente, el tema del lenguaje inclusivo se ha tornado en todo un debate en los medios de comunicación y en las redes sociales, en las sobremesas y entre amigos. Es un movimiento que está resurgiendo en varias partes del mundo, no únicamente en lugares de habla hispana. A muchas personas les gusta hablar con lenguaje inclusivo y a otras para nada. Pero para iniciar es importante dejar claro dos conceptos básicos que giran en torno a este episodio: lenguaje e inclusión. El lenguaje es la facultad que posee el ser humano para crear diversas formas de comunicación. El lenguaje posee un componente social, que es la lengua, y otro individual, el habla, que lo convierten en un producto cultural y dinámico que se ajusta permanentemente a las necesidades de quienes lo usan. La inclusión es un valor y una actitud de aprecio y respeto por la diversidad. Gracias a esta actitud, las personas podemos integrarnos unos con otros en cualquier espacio, entorno o proceso social. La inclusión nos ayuda a valorar las diferencias y a crear un mundo más equitativo para que todos quepamos. Aquí vale la pena recalcar que la inclusión no meramente es para las personas con discapacidad o para las mujeres o solo para la comunidad LGBT, sino que toda la población estamos contemplados por el hecho de ser personas. Por eso se refiere a ese aprecio y respeto por la diversidad, porque la diversidad somos todos. Claro. Pero, ¿qué es el lenguaje inclusivo o incluyente? De acuerdo con el documento Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, el lenguaje incluyente se refiere al conjunto de usos del lenguaje que permite la construcción de discursos orales, escritos y visuales que reconocen la igualdad entre las mujeres y los hombres, elimina los usos y expresiones sexistas y discriminatorios del lenguaje, manifiesta la diversidad social, visibiliza y nombra de manera adecuada a los grupos y personas históricamente discriminados y contribuye a equilibrar las desigualdades. El uso incluyente del lenguaje no impide respetar las normas gramaticales de nuestro idioma, en este caso del español, sino que aprovecha las posibilidades lingüísticas que ofrece para que todas y todos podamos ser nombrados y considerados de una manera respetuosa y digna, libres de prejuicios, estigmas y discriminación. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo es una herramienta concreta
y efectiva para incorporar una perspectiva de igualdad y no discriminación en la comunicación de acciones, programas, políticas públicas, leyes o cualquier otro texto con la finalidad de reconocer, incluir y valorar la diversidad de la población. Con esto desmentimos el mito número 1, que hace referencia a que el lenguaje inclusivo solo se utiliza para mujeres y para población LGBTIQ. Como veremos más adelante, el lenguaje inclusivo es una iniciativa del feminismo, pero busca comunicar sin discriminar, incluyendo la diversidad de personas, eliminando expresiones o palabras que denigren y que reproduzcan estereotipos. Sí, aquí me vienen a la mente varios ejemplos, Susi, de lenguaje no inclusivo. Por ejemplo, solterona. Ok. ¿No? ¿Por qué un hombre no puede ser solterón? O ya estás quedada. O el último en llegar es vieja. Sí. Llora como niña. También lo que se utiliza mucho, Geo, en las invitaciones como por cuestión de etiqueta, o que dicen, señor Jorge Sánchez y familia. ¿Por qué no mencionar señor Jorge Sánchez y señora Susana Razo? O incluso el cambio de apellido, ¿no? Cuando te casas. Sí. De quitar su apellido y poner el de su esposo. Culturalmente está así. Por ejemplo, aquí en México, tú te casas y pasas a ser señora de Márquez. Entonces, eso es algo que tiene que ver con la situación de las acciones que hacemos en lo cotidiano y que ya lo introyectamos en el uso de nuestro lenguaje. Y no nada más con cuestiones de género. Por ejemplo, también el... Indio patarrajada, marimacha, joto, marimacha, travesaño, no sé. Sí. O sea, son connotaciones que realmente denigran. Y nos estamos viendo súper light. Porque las mujeres no dicen groserías. Porque las mujeres calladitas vemos más bonitas. Comencemos a explicar de dónde surgió el lenguaje inclusivo. Como ya vimos, el lenguaje inclusivo busca la visibilidad de la mujer y de las personas históricamente discriminadas. Podemos señalar que la lucha comenzó con iniciativas de mujeres feministas en épocas remotas. Aquí podemos encontrar un ejemplo en la Revolución Francesa, donde ya se expresaba esta necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito político y en la lengua. Y a pesar de los discursos y medidas a favor de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, las prácticas sociales y el uso del lenguaje continuaban siendo discriminatorios hacia las mujeres. Las mujeres revolucionarias propusieron que el sexo femenino se mencionara en las leyes y así las mujeres pudieran también disfrutar de las libertades y derechos al igual que los hombres. Incluso las revolucionarias francesas solicitaban el terminar con una práctica de castigo. Esta era directamente hacia los soldados deshonrados o algún soldado que cometía algún delito. Se les castigaba de manera pública vistiéndolos de mujer a manera de ridiculización y pues de castigo, de humillación. Entonces ellas solicitaban que se terminara con esa práctica, que se erradicara porque era una situación que tendía a discriminar y también a ridiculizar el papel de la mujer. Exacto, es como te vamos a castigar, te vamos a vestir de mujer. Ajá, y ese es un castigo. Y no obstante, ni las peticiones ni los proyectos de ley que ellas hicieron recibieron una respuesta positiva por parte de los diputados franceses. Esto fue rechazado por argumentos en donde ellos no aceptaban la inclusión y la igualdad entre ambos sexos. Incluso existen algunos registros de hombres que también apoyaron la solicitud de las mujeres revolucionarias y estuvieron a favor de estos cambios, de estas propuestas, pero tampoco se les escuchó. Y en la época de la Revolución en México también existen ejemplos de mujeres sufragistas que intentaron votar y ser votadas bajo el argumento de que la palabra ciudadano en la Constitución debería interpretarse para incluir tanto a mujeres como hombres. Y es el caso de Ermila Galindo, feminista, que fue la primera mujer candidata al Congreso y ella ganó el puesto. Este hecho obligó a los congresistas a explicar que la palabra ciudadano o las palabras ciudadano mexicano, descritas en el artículo 35 constitucional de esa época, pertenecían solo a ciudadanos hombres,
dejando de lado a las mujeres. Así que debido a su sexo, a Hermila se le negó su elección. En los años 70, la oleada feminista cuestionó la representación despectiva del sexo femenino a través de la lengua. En Argentina, la lingüista Delia Ester Suar Díaz, en 1973, en el libro El sexismo en la lengua española, hace una crítica al trato que se le daba a las mujeres, a la ausencia de las mujeres en diversos usos sexistas de la lengua castellana y también el cómo se les ignoraba, proponiendo cambios lingüísticos en este sentido. Y posteriormente se comenzaron a popularizar algunos usos para hacer más inclusiva la lengua, como el desdoblamiento genérico, que esto se refiere a la mención expresa de dos géneros. Aquí en México, por ejemplo, lo tenemos muy identificado con el expresidente Vicente Fox. No sé si lo recuerdes, Susi, pero él hacía referencia a chiquillos y chiquillas, niños y niñas, ciudadanos y ciudadanas. Pero finalmente dicha estrategia no es del todo incluyente porque estamos cayendo en el binarismo de género. Es decir, solo se contempla al género masculino y al género femenino, pero se deja de lado al género no binario. Y además de esto, algunos especialistas señalan que es necesario cuidar el tipo de texto o discurso para el uso de esta estrategia y no abusar de la misma. Puede llegar a ser un poco cansado escucharlo en discursos, por ejemplo. En los años actuales se generaron otras acciones para apoyar la inclusión en el lenguaje, esto de forma escrita, como el uso de la arroba y la X, para evitar encasillar únicamente en género femenino y género masculino. Por ejemplo, en lugar de escribir todos, se escribe una X en lugar de la última O para incluir a todos los géneros, o se le colocaría la arroba. La CNDH menciona en su guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sexista que el uso de la arroba o X no debe equipararse con el lenguaje incluyente y no sexista. La arroba no es un signo lingüístico como tal y no puede pronunciarse, así que su uso debe restringirse a comunicaciones informales o a publicidad visual. En el caso de la X, esta sí es un signo lingüístico y tiene sonido. Pero al momento de leerlo, precisamente por el sonido de ese fonema, también es complicado. Se sugiere que la arroba y la X no se utilicen en textos formales e incluso para el caso de las personas con discapacidad visual, el uso de arroba o X suele ser poco eficiente para los lectores de pantalla, lo que no facilita el manejo de información. Sí, muchas veces, como comentas, es difícil leerlo. ¿Cómo pronuncias T-O-D-X-S? Todx. Es difícil leerlo. Totis. Posteriormente se popularizó en Argentina el uso de la E. En 2018, en las protestas feministas para legalizar el aborto, cuando daban entrevistas u opiniones a los medios. Por ejemplo, decían, les diputades que hoy en día están indecises de legalizar el aborto, ¿no? En esta estrategia no se trata de poner E a todas las palabras, le aute, le mochile, sino más bien a los artículos y sustantivos que refieren a personas. Por ejemplo, les maestres, les amigues, le compañere. Algunas instituciones como la CNDH, CONAPRED, el Instituto Nacional de las Mujeres, CONAVIM, el INE, la Dirección General de Igualdad de Género u organismos internacionales como la ONU, han desarrollado guías, manuales y sugerencias para el uso del lenguaje inclusivo. Las primeras instituciones nos referimos únicamente a nuestro país, México. En estos documentos se proponen los usos genéricos universales con sustantivos colectivos, como la comunidad, la ciudadanía, la población, la infancia. Se pueden usar pronombres cuando no se conoce específicamente a las personas de las que se hace referencia, y esto es para hablar de un conjunto de personas independientemente de su sexo. Por ejemplo, todas las personas, un grupo de personas quienes acudan al foro. O anteponer la palabra persona para evitar los masculinos, en lugar de responsables, personas responsables, los interesados, personas interesadas. Son algunas de las estrategias que en los documentos se mencionan y de igual forma hacen alusión a diversas expresiones no inclusivas y expresiones inclusivas. Con esto desmentimos el mito número 2, que señala que el lenguaje inclusivo es una moda.
Como ya revisamos, esto surge por la discriminación que se ha tratado de erradicar desde épocas remotas, sobre todo aquella que impacta a las mujeres y poblaciones vulnerables. Por medio del lenguaje se ha buscado asegurar un modelo social con igualdad para todos sus integrantes mediante la creación de estrategias y uso de términos que sean más incluyentes. Por lo cual, el lenguaje inclusivo no es una moda. El lenguaje inclusivo expresa y marca un movimiento social y político, es una forma de activismo. Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando continuaremos platicando sobre el lenguaje inclusivo. Y ahora, un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram mitos y realidades_oficial y sigue el hashtag Conocer para Comprender. Con relación al mito 3, el lenguaje inclusivo arruina el español, Yasna Aguilar Gil, lingüista mexicana, menciona que los lingüistas no señalan qué está bien o mal al momento de hablar o cómo hablar, sino que ellos estudian y analizan los cambios que va teniendo la lengua, por qué se va transformando y por qué hablamos como hablamos. Ella señala que algunas personas piensan que se está arruinando el español, a lo que comenta que no es que se esté destrozando el lenguaje, la gramática no está cambiando, y hace alusión a que las lenguas siempre estarán en constante cambio porque son moldeables por usos y desusos. Algunos otros conocedores del tema, como Ingrid Landaverde, comentan que usar el lenguaje incluyente significa reconocer la riqueza del idioma español, buscando términos neutros que incluyan a la diversidad de personas. Con esto desmentimos el mito número 3. Los hechos demuestran que las lenguas se transforman con el paso del tiempo por la influencia de distintas relaciones culturales, políticas y por influencia de las fuerzas sociales. Cabe mencionar que cada país y población presentarán procesos y ritmos diferentes en cuanto a la progresiva transformación, aceptación y práctica del lenguaje, por lo que el idioma español no se está arruinando, sino que se está adaptando a las necesidades latentes de sus usuarios. Es importante señalar que una sociedad inclusiva y equitativa debe otorgar a todos sus integrantes las mismas oportunidades, entre ellas el acceso igualitario a la comunicación y a la información. Con esto damos preámbulo para referirnos al sistema braille y la lengua de señas, para desmentir el mito número 4. Y abrimos preámbulo a este tema porque también se han generado bastantes comentarios en redes sociales o en entrevistas en donde se refieren que el lenguaje inclusivo también abarca el lenguaje de señas o lenguaje en braille. Sí, incluso hay varias publicaciones en donde señala lenguaje inclusivo, aprende braille. O ya aprendiste braille, ya aprendiste lenguaje de señas. O alguna lengua indígena. Para hacer referencia al lenguaje inclusivo. Ajá. Y bueno, vamos esclareciendo este punto. Comenzando por aclarar que no es lenguaje de señas ni lenguaje de braille, los términos correctos son lengua de señas y sistema de escritura braille. Y aquí definamos lengua. La lengua es el sistema de comunicación utilizado por un grupo humano que está conformado por un conjunto de signos lingüísticos que se manifiestan de forma oral, escrita o gestual. Cada lengua tiene sus propias normas, su propia gramática y sus propios hablantes. Por ello es lengua de señas. Es importante aclarar que la lengua de señas es específica de cada país e incluso en el mismo país puede haber regionalismos. En el caso de México nos referimos a lengua de señas mexicana y tiene sus propias variantes dentro del país, como cualquier otra lengua. Y con relación al uso inclusivo de la lengua de señas mexicana, la comunidad sorda ha realizado sus propias modificaciones y sus propios movimientos inclusivos, donde las mujeres sordas han luchado para que la ejecución de la seña de género femenino se modifique. Sí, porque durante mucho tiempo el femenino se ejecutaba dando a entender una posición minorizada del género femenino. Y hoy en día esto ha cambiado gracias a la iniciativa de las mujeres sordas. Y ahora vamos con el sistema braille, que es un sistema de lectura y escritura táctil creado y pensado para personas ciegas. Fue creado a mediados del siglo XIX por el francés Louis Braille. El braille no es una lengua o un idioma, sino un sistema de escritura a base de puntos en relieve. Con el sistema braille se pueden representar letras, las letras acentuadas, signos de puntuación, números, signos de mayúsculas, símbolos matemáticos, incluso signos musicales.
Y existen diferentes grados del sistema Braille y también tienen sus variantes de acuerdo al idioma. Tanto la lengua de señas mexicana como el sistema de escritura Braille ayudan a que las personas usuarias puedan acceder, comunicarse, informarse y participar en la sociedad, por lo que son herramientas tanto de accesibilidad como de inclusión. Herramientas. Por eso, con esto desmentimos el mito número 4 sobre que el sistema Braille y la lengua de señas son lenguaje inclusivo. Al usarlos estamos siendo incluyentes, por supuesto, pero por sí mismos la lengua de señas mexicana y el sistema Braille no son lenguaje inclusivo. Estos son el medio por el cual se puede generar la accesibilidad para las personas sordas o las personas con discapacidad visual. En el lenguaje inclusivo se consideran mujeres y personas de diferentes identidades de género con o sin discapacidad visual o auditiva. Y recordemos que a través del lenguaje podemos segregar, etiquetar, anular o incluir y visibilizar. Y esto tiene un impacto en las emociones y en las relaciones personales. Las palabras son una poderosa herramienta para transformar nuestra realidad y mejorarla. Usar el lenguaje incluyente hace representar, nombrar y reconocer las diversidades. El español como lengua no es sexista o discriminatoria, pero el uso que de ella se hace sí puede serlo si no se emplea de manera cuidadosa. Y ahora sí, nos vamos con los tips de este episodio. Tip número 1. Promueve el uso del lenguaje inclusivo como un asunto de derechos humanos que contribuya a la igualdad y la no discriminación de todos los grupos sociales. Tip número 2. Evitemos utilizar diminutivos para referirnos a las personas, debido a que esto las coloca en una posición de inferioridad o con falta de autonomía e independencia. Por ejemplo, los enfermitos, los sorditos, los inditos, enanitos, mariconcitos, papitos. Esto es una expresión no inclusiva, así que te invitamos a utilizar los términos adecuados y no discriminatorios. Tip número 3. Eliminar despectivos del lenguaje también es muy importante, como el indio, vieja, anciano, sidoso, marimacha, ya lo decíamos, ¿no? La feminazi, sí. joto. Esas expresiones reproducen estereotipos y prejuicios. Los invitamos a eliminarlos. Quizá esto no va a ser de un día para otro, es algo paulatino, es algo también cultural y muy arraigado, pero lo ideal es ser conscientes de estas prácticas discriminatorias y excluyentes e ir modificando poco a poco. Tip número 4. Evitemos las expresiones con connotaciones negativas. Podemos reforzar estereotipos discriminatorios, generar rechazo, subordinación e incluso ridiculización hacia las personas. Y muchas veces esto se presenta en lo cotidiano sin que tengamos plena conciencia de ella. Por ejemplo, los hombres no lloran, actúa como una niña, se comporta como maricón, trabajé como negro. O expresiones de este tipo, Susi, de a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. O también la expresión de el hombre propone, Dios dispone y la mujer todo lo descompone. No, sí estamos mal. ¿No? Sí andamos mal, chavos. Sí andamos un poquito mal, chavos, hay que mejorar. U otras expresiones no inclusivas que también generan discriminación hacia el sexo masculino, como el aguántate como macho o aguántate como hombre, que pague él, para eso es hombre. O una expresión muy común en nuestro país, mujer al volante, peligro constante. Tenía que ser vieja. El último en llegar es vieja. Sí, son todas esas expresiones que generan rechazo. Ridiculización y discriminación. Exacto, entonces evitemos esas expresiones negativas. Tip número 5. Recuerda que nadie te obliga a utilizar el lenguaje inclusivo, pero si alguna persona te pide que lo llames de cierta forma, llámala como te lo solicita. Seamos respetuosos. Y si tú prefieres que te llamen de cierta forma, también solicítalo con respeto. Tip número 6. El hecho de utilizar lenguaje inclusivo no significa que seamos incluyentes en todos los sentidos, porque podemos utilizarlo y no ser inclusivos al final de cuentas. Exactamente, o existe la otra parte de la moneda. No utilizarlo y ser más inclusivos con acciones cotidianas. Eso es lo realmente importante, Susi. Claro, el lenguaje inclusivo, pero aunado a las acciones. Claro, las acciones valen más que 1000 palabras.
y que estas acciones y el lenguaje inclusivo se vean permeadas en las políticas públicas. Y entonces ahora sí la acción y el lenguaje pudieran ir de la mano, Haciendo una mancuerna. a la par, haciendo mancuerna para poder realmente Ser inclusivos. ser inclusivos. Exactamente. Porque dime cómo hablas y te diré quién eres. Y para finalizar les compartimos una frase del escritor José Saramago que señaló que las palabras no son ni inocentes ni impunes. Hay que decirlas y pensarlas en forma consciente. Ya lo decía Miguel Ruiz en uno de sus acuerdos, sé impecable con tus palabras. Claro, uno de los acuerdos del libro de los 4 acuerdos El libro de 4 acuerdos. es sé impecable con tus palabras. Hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pudiera interesar la información, no dudes en compartirla. Recuerden que en Instagram pueden encontrarnos como mitos y realidades_oficial. Acabamos de implementar los lunes de motivación y viernes de crecimiento, en donde estaremos compartiendo algunas ideas y algunas frases para motivarnos y arrancar con toda nuestra semana y para cerrarla con broche de oro. En Facebook nos encuentran como Mitos y Realidades y en YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar, ámense mucho. Y vibren bonito. ¡Chao! En el próximo episodio hablaremos sobre estereotipos de belleza femenina. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como Mitos y Realidades_oficial y con el hashtag Conocer para Comprender.